Bueno, como ustedes saben, veníamos viendo nuestra materia que se llama la cultura del Evangelio. Y cuando hablábamos de cultura, recuerden que hablábamos de lo que me identifica, de mi comportamiento. Yo les ponía el ejemplo que un venezolano, su cultura lo lleva a comer hallaca en diciembre. Y puede estar en China, pero el venezolano en diciembre va a comerse una hallaca. Porque es algo que lo identifica. Cuando ve el cuatro venezolano, cuando escucha un joropo, dice, esa es mi música, esa es la de mi tierra. Igualmente nosotros tenemos que tener una cultura del Evangelio. Algo que nos identifica, algo que nos dicta, que nos habla por donde nosotros vamos a andar, por donde nosotros vamos a vivir. Cuando nosotros hablamos que el conocer a Dios va a cambiar mi cultura, cuando hablamos que Dios va a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, a mí se me viene automáticamente el apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, Saulo, como se conocía, él valoraba que él era circuncidado del 8º día, que él era del pueblo de Israel, que él era de la tribu de Benjamín, decía, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Miren, hermano, para hablar así, esto era algo de mucho valor para el apóstol Pablo. Pero vemos en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, que Pablo cambia totalmente estas palabras. Dice cosas como, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dijo, yo estimo como pérdida todas las cosas. Las considero basura. Wow. Wow. ¿Cómo llegó Pablo a esta conclusión? Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos al Espíritu Santo, vamos a decir, todo lo demás no vale cuando se compara con el infinito conocimiento de Dios. Eso es lo que va a generar el conocer a Dios en mi vida. Y recuerde que conocer a Dios va a cambiar todo, inclusive mi adoración. Recuerda que decía que la adoración era mi respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela a mí y yo respondo ¿cómo? En adoración. Entonces, antes de hablar de cualquier atributo de Dios, debemos entender lo que se conoce como una doctrina crucial, que es la simplicidad de Dios. Y usted dirá, ¿qué es la simplicidad de Dios? La simplicidad de Dios no significa que Dios sea simplista o que Dios carezca de profundidad, que es algo simple ya que... La simplicidad divina significa que Dios es una unidad perfecta, sin composición, sin división. Se refiere a que Dios no está compuesto por partes, y por eso usted ve que pongo algunas cosas aquí como que todas van apuntando a Dios. Dios es todo esto, Dios se compone de esto, hermano. No. Dios no se compone por partes. No hay distinción entre sus atributos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es sabiduría, Dios es poder, pero todos son uno en un solo ser.
No es que Dios tiene un poco de amor, un poco de justicia, un poco de sabiduría, un poco de poder. Dios no tiene atributos como algo que se le añade. Él es todos sus atributos en una unidad perfecta. Ahora, ¿cuál sería el problema si tú y yo pensamos que Dios está fragmentado? Que Dios es por parte. Primero vamos a negar que Él es independiente de todas las cosas. ¿Por qué? Porque entonces Dios depende de cosas externas y no de Él mismo. Ese es el gran problema si yo creo en un Dios así. Muchos separan los atributos de Dios pensando que uno domina más sobre otro. De ejemplo, es que cuando vamos a predicar debemos hablar más sobre Dios es amor, porque Dios es más amor que justicia. No. O Dios es más sabio que poderoso, o es más poderoso que sabio. No. En Dios no hay conflicto, en Dios no hay contradicción. Por lo tanto, la ira de Dios, ¿verdad? Siempre va a ser justa y siempre va a ser santa cuando hablamos de la ira de Dios. No hay un atributo que pueda decir, es de todos los atributos de Dios, este es el que sobresale, este es el que... No, todos son importantes. Todos están en Dios mismo, en su ser total. Lo que Dios es, Él lo es todo el tiempo en todo su ser. Si Dios es infinito, entonces todos sus atributos también lo son. Uno de nuestros profesores del seminario dio un ejemplo que quiero compartirles para que usted entienda esto. Dios es ira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios es justicia y Dios es santidad. Por tanto, cuando vemos la ira de Dios, yo no puedo decir, Dios no tiene amor. La ira de Dios será justa, será misericordiosa, será santa, porque todas están unas con otras. Entonces vamos a un poquito al basamento bíblico. Yo le voy a leer algunas lecturas para que usted vea lo que dice la palabra. Porque es importante que, esto, pero ¿dónde lo veo en la palabra? ¿Dónde lo dice en la palabra? Bueno, aquí yo las anoté, yo se las leo aquí rápidamente. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No dice, el Señor está compuesto por estas cosas y ahí se hace uno. Entonces aquí está afirmando la unidad perfecta de Dios, no que está dividido en partes. Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Y aquí la simplicidad de Dios se refleja que Dios no puede ser fraccionado, que Dios no puede ser compuesto. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, si Dios tuviera parte, Él podría hoy estar de buen humor contigo y decirte, hijo, te voy a bendecir en todas las cosas. Pero como de repente esa parte amorosa, misericordiosa, ese día bajó, entonces Él depende de cómo se sienta, según su atributo, ese día está lleno de ira y se va a alterar, entonces te va a decir, hoy te voy a aplastar con un rayo. Entonces, no puede alterarse en ningún momento los atributos de Dios. Su inmutabilidad depende de su simplicidad. Por eso es que vamos a ir viendo los atributos de Dios y vamos viendo cómo esos atributos de Dios van a impactar mi vida, cómo eso debería impactar mi vida. Porque ¿cuál es el problema de la iglesia moderna hoy?
que decimos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Decimos predicar a Cristo, pero no lo conocemos. Decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no andamos conforme al Espíritu Santo. Es importante nosotros conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Eso va a cambiar mi conducta. Eso va a cambiar mi mente. Eso va a cambiar mi cultura. Por eso la materia que estamos viendo se llama la cultura del Evangelio. Porque yo necesito saber a quién yo sirvo. Yo necesito saber quién me salvó. Yo necesito saber quién está santificando y transformando mi vida. Cuando yo entiendo quiénes son ellos tres, hermanos, usted no puede seguir siendo el mismo. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, la unidad de Dios es perfecta. Estabilidad absoluta, no va a cambiar. Éxodo 3:14, el Señor se identificó como yo soy el que soy. O sea que Él es un ser eterno, autosuficiente, no se compone ni depende de elementos externos. Eso es importante que usted lo sepa. Él no depende ni se conforma de elementos externos. Juan 4:24, el Señor Jesús dijo: Dios es espíritu. No está hecho de materia, hermano, porque a veces nosotros queremos pensar en Dios como si Dios fuera como nosotros. Entonces queremos juzgar a Dios, queremos querer conocer a Dios como si Dios fuera como nosotros. Su naturaleza espiritual es indivisible. No se puede dividir. Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y escuche, porque aquí se nos expresa esto. Tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente. Chévere. Pero eres lento para la ira. No está diciendo no tienes ira o cuando tú cambias a ira. No. Eres lento para la ira. La ira está allí. Y abundante en misericordia y verdad. Están allí. No se turna entre amoroso hoy y justo mañana, sino que siempre es ambos perfectamente. Primera de Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y aquí está hablando de la unidad total de su carácter. No hay contradicción en su ser. Dios no va a decir, hoy soy luz, mañana soy tinieblas, no. Ahora, ¿cómo impacta la simplicidad de Dios en mi vida? ¿Cómo impacta? Bueno, a mí me da seguridad en su fidelidad. Si Dios no cambia ni tiene partes que puedan fallar, entonces su amor, entonces su promesa, entonces su misericordia hacia mí, hacia ustedes, son tan seguras como Él mismo. ¿Me está escuchando? Y ahí vemos Pablo entendiendo esto en Romanos 8, ¿ah? ¿Quién podrá separarnos del amor de la tribulación, la angustia? También me da una confianza en su voluntad. Aunque no entienda por qué estoy pasando ciertas cosas, hermano, yo voy a tener paz, yo voy a tener confianza, porque yo sé que su sabiduría es perfecta, que su amor es perfecto, que su poder es perfecto, y lo que está pasando, Dios está bajo control de eso. Descanso en eso. También me da firmeza en mi adoración. Recuerden, yo respondo en adoración lo que recibo de Dios. No adoro a un Dios de amor hoy y a un Dios de justicia mañana. Yo adoro al único Dios, simple y perfecto, que es todo eso a la vez.
También me hace un llamado a la integridad. Cuando yo veo la simplicidad de Dios, eso te llama a mí a ser íntegro. Así como Dios es uno y no está dividido, yo no puedo vivir una vida fragmentada. Mi vida tiene que ser coherente, donde mi fe no esté desconectada de mis acciones. Así como Dios es uno en todos sus sellos, debo ser uno también en mi fe, en mis acciones. Ahora déjame dar algunas aplicaciones de esto. Lo que le acabo de decir, hermano, yo no puedo separar mi vida laboral, mi vida familiar, de mi vida espiritual. Yo tengo que vivir mi vida espiritual en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, donde yo me encuentre. Dios me está dando el ejemplo. También, yo tengo que aprender a descansar en las promesas de Dios. Sin dudar de que Dios hoy me va a amar y mañana me va a mandar al infierno. Por eso nosotros sostenemos que una vez que Dios te alcanza, una vez que Dios te salva, no te suelta más nunca. Debe ser horrible y terrible estar pensando que si tú haces algo malo, vas a perder tu salvación y Dios te va a mandar al infierno. Eso debe ser horroroso vivir así. Pero saber que cada vez que tú te equivocas, tú puedes ir a tu Padre, confesar tu pecado y Él te va a perdonar tu pecado, te va a lavar de toda maldad y te va a enseñar para que no vuelvas a caer otra vez en ese mismo pecado, en que tú puedas descansar, en que Dios está cuidando de ti. Esto nos ayuda, hermanos, a nosotros tener esa certeza de aquel que me llamó, aquel que me conoció desde la eternidad y que me predestinó para ser su hijo, aquel que me ha justificado a través de Cristo, aquel que me está santificando para ser glorificado, no va a cambiar de parecer mañana. Eso también nos dice que en los momentos de disciplina, en los momentos de prueba, cuando Dios nos está corrigiendo, recordar que su justicia siempre actúa en armonía con su amor y misericordia. A veces cuando Dios nos está disciplinando, nosotros, oye Dios, ¿pero por qué? Pero está siendo muy duro conmigo. Su amor está allí. No es que Dios amaneció hoy más justo, entonces yo hoy te voy a aplicar, no. Y para culminar, debemos trabajar activamente, hermanos, en la reconciliación y en la comunión de la iglesia. No fragmentemos la iglesia, porque si fragmentamos la iglesia estamos viendo esto que está acá. Estamos actuando como si Dios estuviera fragmentado. El Señor nos ha llamado a la unidad. ¿Por qué? Porque Él es uno. El Padre y yo somos uno, oraba el Señor Jesús. Es importante yo entender la simplicidad de Dios por eso. Dios no está compuesto por sus atributos. Dios es una unidad. Dios es todos sus atributos, 100%. Y yo entendiendo esto, entonces ya nosotros podemos abordar los atributos de Dios. Pero si yo no entiendo esto, yo puedo correr el peligro que le dije al principio. Entonces, oremos al Señor para que nos haga entender esto y que cada atributo de Dios transforme nuestra vida y transforme nuestra cultura del Evangelio.